Estimada profesora, estimados compañeros de seminario, sean todos bienvenidos a compartir con nosotros una pequeña aproximación a los problemas, efectos y resultados de la convergencia existente cuando las lenguas están en contacto. En esta oportunidad los acompañará la profesora Yomara Figueroa y mi persona, profesor Ángel Piña. Bien, es para la sociolingüística un interés muy sobresaliente el estudiar las reacciones sociales existentes en este tipo de fenómenos sociales. No por nada la misma nace del interés de ir más allá del hecho de estudiar la lengua como un sistema abstracto, de estudiarla aislada del hablante o de estudiarla aislada de la sociedad. A propósito de esto, para Silva Corbalán, define la sociolingüística como el estudio de aquellos fenómenos lingüísticos que tienen relación con factores de tipo social. Ella cuando habla de estos factores hace referencia a factores sociales y factores individuales. Los sociales son todas aquellas organizaciones de tipo política, económica y geográfica presentes en una comunidad. Y los individuales son aquellos de tipo edad, sexo, nivel de educación, etnia, aspectos históricos, entre otros, que son datos que son arrojados casualmente por un individuo, por un sujeto, por una persona. Se puede decir entonces que la sociolingüística es una disciplina independiente que estudia la lengua en su contexto social y se preocupa esencialmente de la variabilidad lingüística. Esta variabilidad lingüística se la da los fenómenos que antes hemos nombrado. Entonces, la sociolingüística se ubica en el plano del hecho, en el plano del estudio del hecho lingüístico en toda su dimensión social. Entonces, si la sociolingüística estudia los fenómenos lingüísticos, ¿qué sucede con los fenómenos sociales que son producto de la interacción de una lengua y de la sociedad? Para ello se tiene la sociología del lenguaje, que según el autor Joshua Fishman, nace precisamente para preocuparse de la interacción existente entre el uso de una lengua y la organización social del comportamiento humano. De esta manera, cualquier relación con el uso de una lengua en su contexto social se ubica en el objeto de estudio de la sociología del lenguaje. Para Silva Corbalán, estos problemas mencionados preocupan y son compartidos por el sistema político y, muy importante, el sistema educativo, bien sea de un país o de una nación. Es el caso, por ejemplo, de la controversia existente de la educación bilingüe en Estados Unidos. En ese contexto, se le exige a los sociólogos lingüistas datos sobre las actitudes de las comunidades bilingües hacia la educación bilingüe y la mantención de la lengua nativa, la lengua que ellos traen de por sí. El grado de uso de cada lengua en los diferentes dominios sociales, así como también la correlación existente entre el uso de una u otra lengua, y también se les pide datos sobre factores tales como participantes o tópicos presentes dentro de estas situaciones comunicativas. En este punto es factible destacar el hecho de que este tipo de cuestiones relacionadas con la educación bilingüe y el reconocimiento de una o más lenguas, oficiales o no, de un país o región, o el reconocimiento de lenguas de los migrantes, en el caso de las migraciones, o el reconocimiento de lenguas nativas, se discute también en casi todo el mundo hispano. Es algo que abarca por lo general la mayoría de los continentes. Ahora bien, existe también un tipo de sociología que lleva por nombre sociología descriptiva. Dentro de este marco, o dentro de esta sociología descriptiva, es posible indagar en el quiénes, con quiénes, cuándo y por qué un hablante bilingüe usa una lengua con un interlocutor en particular, por qué una y no otra. Esta sociología del lenguaje, en este caso sociología descriptiva, como lo acabamos de mencionar, también permite observar sobre cuáles serían los factores situacionales que motiven el uso de uno u otro código lingüístico, así como también digamos, modelos normativos
utilizados para la alternancia de una variedad de lenguas, para la alternancia de una u otra variedad de lenguas. Dentro de este concepto de sociología descriptiva se ha destacado la palabra situación, que podemos asemejarla con contexto, o también llamado con nombre y apellido el contexto situacional. De ella se obtiene que, según Goffman, es global e incorpora factores sociales tales como edad, sexo, país o región. También la escolaridad, el trasfondo cultural, etc. Así que veamos en esta mandala que es posible evidenciar que se habla de una situación global cuando dos o más personas relacionadas entre sí se comunican sobre un tema común o compartido, obviamente en un lugar determinado. En este proceso se permite observar la relación existente entre los participantes, evidenciando la edad, el sexo, la familiaridad, la jerarquía y el rango entre ellos. Además de esto, también se puede evidenciar el número de participantes, el grado de formalidad existente y la espontaneidad de la situación comunicativa. A saber, aparte de esta sociología descriptiva, también existe otro tipo de sociología. Esta lleva por nombre sociología dinámica de la lengua. Esta se preocupa por los cambios que experimentan el repertorio lingüístico de la comunidad. ¿En qué punto? Por ejemplo, aquellos cambios que ocurren de forma rápida y masiva en situaciones de lenguaje en contacto causadas por movimientos migratorios. La misma busca de una u otra manera responder las disyuntivas relacionadas al uso y el cambio de los hábitos lingüísticos de los inmigrantes en países donde la lengua oficial es distinta a la de ellos. Como ya se dijo, migrantes, sobre todo migraciones, por ejemplo, como puede ocurrir en Estados Unidos con inmigraciones que, como sabemos que son masivas, se encuentran con un golpe al no ser utilizada la misma lengua que la de ellos. Habiendo indagado un poco sobre la sociolingüística y la sociología del lenguaje, es preciso mencionar entonces la diferencia de estas, y se debe destacar que se deriva de la importancia relativa que se asigna al hecho social y al hecho lingüístico. La sociolingüística estudia fenómenos lingüísticos propiamente tales como fonológicos, sintácticos, etc. ¿Basados en qué? En su contexto social. Por su parte, la sociología del lenguaje estudia los fenómenos sociales que tienen relación con el uso de la lengua. William Labov expone que, aunque diferentes, estas dos tienen numerosos puntos de contacto. Por ejemplo, el intercambio de códigos en situaciones de bilingüismo y multilingüismo, conceptos que serán vistos en esta presentación, es un fenómeno frecuentemente estudiado con este doble énfasis lingüístico y sociológico. En relación, otro concepto importante de destacarlo para apreciar la convergencia de las lenguas en contacto es la dialectología. Para Silva Corbalán, ambas estudian la lengua hablada, ambas estudian el uso lingüístico y ambas establecen las relaciones que se dan entre ciertos rasgos lingüísticos y ciertos grupos de individuos. Me refiero a que cuando digo ambas disciplinas, tanto la sociolingüística como la dialectología. Tomando en cuenta estos ciertos grupos de individuos, como acabamos de mencionar, es posible o es factible destacar ciertas variables. Se tiene entonces la variable diatópica, que habla sobre las diferentes realizaciones de una misma lengua en distintos territorios. ¿A qué me refiero yo con realizaciones? Realizaciones tales como cambios en la acentuación, pérdidas de vocales o sílabas como la pronunciación del afincao o la pronunciación del diputado, alteraciones verbales como habemos, dijeron, entre otras cosas. Por su parte, también se tiene la variable diastrática. Esta hace referencia a los niveles socioculturales. Estos niveles socioculturales son el culto, que es cuando una persona es instruida; el estándar es cuando una persona
es de nivel medio en competencias lingüísticas, y el vulgar para alguien poco instruido. Me refiero a que esto es usado por personas de nivel culto, de nivel estándar y de nivel vulgar. Y por último tenemos la variable diafásica. Esta representa los distintos registros de la misma lengua, pero en diferentes contextos situacionales. De allí también son conocidas como variables situacionales, ya que de alguna manera involucran cambios dependiendo del lenguaje, dependiendo de la situación o dependiendo de la circunstancia en la cual sean descritas las mismas. El trabajo de la sociolingüística es identificar los procesos del cambio lingüístico en marcha y establecer fronteras sociales de ciertos usos lingüísticos en centros urbanos. Por su parte, para darle una diferencia, el trabajo de la dialectología es establecer fronteras geográficas de ciertos usos lingüísticos, normalmente en sectores rurales. Ahora, los estudios del cambio lingüístico han mostrado mucho interés en la adquisición de una lengua materna, así como también en la adquisición de otras lenguas. Además, por supuesto, de los fenómenos lingüísticos que se desarrollan en situaciones de bilingüismo y de multilingüismo. Las lenguas en desarrollo o en vías de perderse, así como aquellas que se mantienen en situación en contacto, constituyen un laboratorio natural perfecto para el examen de hipótesis sobre cambio lingüístico. En relación a esto, Silva Corbalán expone que decimos que dos o más lenguas están en contacto cuando conviven en el mismo espacio geográfico y son usadas por los mismos individuos, es decir, cuando existe bilingüismo y multilingüismo. Por su parte, Gumper alega que se habla de cambio de código para referirse al cambio situacional y de mezcla de códigos para referirse al uso de dos o más códigos en una misma situación. Él nos ofrece acá ciertos factores de cambio de código, o como para identificarlos, como lo es el dominio, donde habla el sujeto, bien sea la iglesia, el hogar, el trabajo, etc. La acomodación del comportamiento lingüístico que llena las necesidades del oyente, o al contrario a esto, divergencia cuando la persona no hace ningún esfuerzo por ajustar su habla al otro, y la percepción del hablante, que hace referencia a lo que es la pertenencia de una u otra comunidad lingüística. Casani, Luna y Sanz destacan algo muy importante para este fenómeno y dicen que la enseñanza de la lengua nacional, y en la lengua nacional la autóctona, en los planes de educación general garantiza que los niños, ya sean de familia autóctona o foránea, tengan conocimiento de las dos lenguas nacionales y de las dos lenguas, tanto la nacional como la estatal. Muy importante es que un respeto mutuo hacia las diferentes culturas de origen es condición indispensable para la integración. A continuación, será posible indagar un poco en los nombres asignados a los fenómenos existentes. En fenómenos existentes, obviamente, en la convergencia de lengua. Se van a destacar conceptos como bilingüismo, diglosia, multilingüismo y plurilingüismo, así como algunos ejemplos de ellos. Antes de andar un poco en el tema de lo que es el bilingüismo, es importante que reconozcamos que el bilingüismo es un término que, aunque no está conceptualizado como tal, existe aproximadamente desde la aparición de la diversidad de las lenguas. Y esto se debe a que en aquel momento habían situaciones sociales que obligaban a los individuos a el uso alterno de dos lenguas para poder llevar a cabo sus fines. Entre estas situaciones sociales podría mencionarles la colonización, el comercio, incluso procesos de guerra. Ahora bien, cuando realizamos la revisión de lo que es el bilingüismo, nosotros consultamos en tres textos. Uno de ellos titulado Texto sociolingüístico de Alexandra Muro, donde describe el bilingüismo de dos perspectivas, la perspectiva psicolingüística y la perspectiva de la sociolingüística. En la psicolingüística dice que es la coexistencia de dos lenguas en un mismo individuo. Y para la sociolingüística es la coexistencia de dos lenguas en una misma sociedad. Esto va en congruencia con lo que afirma Daniel Casani en su texto Enseñar lengua. Por su parte,
Daniel afirma que el bilingüismo es el dominio equivalente de dos lenguas y en función de ello propone dos tipos de bilingüismo, el bilingüismo individual y el bilingüismo ambiental. El bilingüismo individual es aquel que se da cuando un nativo de una lengua tiene una influencia de otra lengua y la aprende por influencia, más no por, digámoslo que por escolaridad. Y el bilingüismo ambiental es aquel que se aprende por la alternancia de ambas lenguas. Este sí es un poco más académico. Por tanto, Mackay en 1976 hace la distinción entre el bilingüismo como fenómeno individual y el bilingüismo como fenómeno de contacto interlingüístico que se da en grupo. En este orden de ideas también tenemos a Lourdes Acosta con su texto titulado Clasificación de los tipos de bilingüismo más allá de una lengua, donde dice que es la capacidad, el bilingüismo es la capacidad que tiene una persona de conocer de forma oral y de forma escrita dos lenguas, sin que una esté por encima de la otra. Además de esto, ella propone varios tipos de bilingüismo que dependen de ciertos factores. Dependiendo del momento del dominio, si es nativo o adquirido, esto va en congruencia con lo que dice Casani y Muro, dependiendo del nivel que tenga de cada lengua, si es completo, incompleto o aditivo. Completo es cuando domina ambas lenguas en su totalidad. Incompleto es cuando la lengua materna está bien establecida y la lengua nueva la domina en un porcentaje importante. Y el aditivo es cuando reconoce ambas lenguas como fuente de información. También está según el momento de aprendizaje, que es cuando es simultáneo, quiere decir que aprende las dos lenguas al mismo tiempo. Sucesivo, que es cuando la lengua materna está ya bien establecida y prosigue a aprender la otra lengua. Y el receptivo, que es cuando lo puede recibir, es decir, lo escucha, lo entiende, mas no puede escribirlo ni puede hablar. También está el uso, que es un factor social, dependiendo del interés, pero este tiene un poco más que ver con lo que es la diglosia como tal. Cuando hablamos de bilingüismo en Venezuela, es importante que demos un vistazo a nuestro pasado. Y es que hace 500 años, el territorio que hoy conocemos como Venezuela se encontraba habitado de pueblos indígenas. Cada pueblo tenía su lengua. Posiblemente allí se hayan dado los primeros casos de bilingüismo cuando un grupo debía comunicarse con otro para realizar lo que era el trueque, el mercado, pero bueno. Se conoce oficialmente como casos de bilingüismo cuando los europeos llegan al territorio. Y de esta manera ellos nos imponen el español, no tanto como para promover su lengua, sino como para promover su religión. Para el año 1500 aproximadamente habían en Venezuela 100 comunidades indígenas que hablaban su lengua materna y preservaban su cultura, pero también dominaban el español como segunda lengua. Según un censo realizado en el 2001, un censo de hábitat y vivienda, en Venezuela se encontraban aproximadamente 50.000 indígenas distribuidos en 36 grupos que dominaban el español y obviamente su lengua materna. Esto fue un auge cuando los indígenas comenzaron a hablar el español, tanto así que ya no era el español de España, era una variante, era el español de Venezuela. Otros aspectos que también influyen directamente en lo que es el bilingüismo tiene que ver con los límites, los territorios y las fronteras. En el caso de Venezuela tenemos el portugués de Brasil y tenemos el inglés criollo. El inglés criollo está por la frontera con el Esequibo y el portugués de Brasil obviamente en la frontera con Brasil. En ambos casos se desconoce la cantidad exacta de personas con el fenómeno del bilingüismo. Sin embargo, en la frontera con el Esequibo, donde hablan el inglés criollo,
Los grupos de indígenas como el Acahuaco tienen su lengua materna y el inglés criollo como una segunda lengua. En el caso de Brasil, se desconoce, como dije anteriormente, el número de hablantes. Sin embargo, se reconoce la presencia de este fenómeno con finalidades económicas y de tratados entre las comunidades. Hay otras circunstancias que también influyen directamente en lo que es el bilingüismo en el territorio venezolano. Se podría decir que las diásporas fue uno de ellos, porque en ese entonces varios grupos sociales de diferentes países miraron a Venezuela por la necesidad de buscar mejoras. Entre ellos tenemos los portugueses, que hay estudios que afirman que en Venezuela hay portugueses que tienen de 30 a 40 años en el país y existen aproximadamente más de 480.000 entre nativos y descendientes. En este caso, los nativos hablan el portugués como lengua materna y el español como segunda lengua. Sin embargo, los descendientes que son nacidos en Venezuela dominan el español como lengua materna y el portugués como segunda lengua. También tenemos los chinos y los árabes. En este caso, en el caso de los árabes, ha costado un poco la inserción de ellos socialmente. ¿Por qué? Porque ellos son unas personas muy arraigadas a su cultura, a sus costumbres, a su lenguaje. Tanto así que en Venezuela actualmente existen centros islámicos donde ellos conversan en su idioma y cumple con sus costumbres. Sin embargo, ellos aprenden el castellano a través del contacto con sus semejantes y de la inserción en la sociedad. Tanto así que los árabes en sus casas, por lo general, tienen prohibido hablar el español como lengua. Ellos hablan en árabe y cuando los niños salen a la sociedad es que comprenden lo que es el español como tal. Esto también ocurre con los chinos. Los chinos, aproximadamente en Venezuela se encuentran 10.000 nativos y si lo sumamos con una descendencia serían aproximadamente 16.000. Ellos, a los nativos de esta lengua les dificulta establecer relaciones con los venezolanos. Ellos más bien se reúnen con sus paisanos y así logran lo que es mantener sus costumbres, su cultura y su lengua. También, al igual que los árabes, enseñan a los niños a hablar en chino en casa y cuando se insertan a la sociedad es que aprenden el español por contacto o por la necesidad de hablar. También tenemos los italianos. Ellos están en Venezuela desde aproximadamente desde las guerras. Y aproximadamente desde 1945 comenzó una inmigración increíble hacia el territorio venezolano. Según un censo de hábitat y vivienda en el país, en nuestro territorio, residen más de 40.000 personas entre nativos y descendientes. Es importante mencionar que los nativos de la lengua, por lo general no, los nativos de la lengua tienen como lengua materna, obviamente, la perteneciente a su país y como la segunda es la que adquieren aquí. Sin embargo, la descendencia nacida en Venezuela, en muchos de los casos, adquieren la lengua materna como la del español y la lengua de sus padres como segunda lengua. De aquí exceptuamos a los árabes y a los chinos, ya que ellos le dan una prioridad a su lengua como tal. Existe otro fenómeno que ocurre cuando dos lenguas o sus variantes se encuentran en contacto dentro de una misma sociedad, y es lo que se conoce como diglosia. Este término es bastante controversial, ya que los autores no han establecido parámetros claros en lo que corresponde o no a lo que es la diglosia. Sin embargo, es de gran importancia que realicemos una revisión a este concepto y cómo han sido sus principales cambios al transcurrir del tiempo. Al realizar la revisión de lo que es diglosia,
Nos encontramos con López Humberto y su texto Estratificación social de las lenguas. En él cita a Charles Ferguson. Ferguson fue uno de los primeros autores en emplear este término. Para Ferguson, la diglosia es el uso discriminado de dos variedades de una misma lengua. Ferguson propone 9 constantes para que nos podamos encontrar frente a un caso diglósico. Una de ellas es la función A, que es la lengua, es utilizada en un contexto mucho más formal, y B, que es la variante, se utiliza en contextos más informales. También es el prestigio. Obviamente A, como es aprendida en contextos académicos, tiene mucho más prestigio que B, que es que se aprende durante el contacto y las relaciones humanas. También tenemos la herencia literaria. Todos los textos literarios de esta lengua están escritos con A, por lo tanto los escritores tienen una responsabilidad de gran envergadura. Incluso hay términos que ellos emplean que ni siquiera los hablantes de A los reconocen. También tenemos la adquisición. A se aprende en un contexto mucho más formal, en un contexto educativo. Por otro lado, B es la primera en adquirirse durante el contacto con sus familiares en cuanto a relaciones mucho más informales. También tenemos lo que es la estandarización. A contiene procesos mucho más formales como lo es la gramática, la sintaxis, la fonética, la fonología, los cuales B no tiene. En cuanto a B existen descripciones que son mucho más inespecíficas. También tenemos la estabilidad. Para que nos podamos encontrar frente a un proceso diglósico, ambas, la lengua y la variación, tienen que durar un tiempo estimado empleándose. La gramática. La gramática de A o de la lengua es mucho más formal y estructurada que la gramática de B. En el caso de B solamente hay descripciones. El diccionario. Las definiciones de A o los significados de A suelen ser parecidos a B, pero no tienen la misma noción. Y por último, la fonología. La fonología de A es mucho más estructurada. Incluso hay tecnicismos que no se encuentran en B. Para Ferguson, la situación lingüística de la diglosia es relativamente estable, donde además de dialectos hay una unidad superpuesta que es codificada. Esa unidad superpuesta vendría siendo la lengua. En este orden de ideas, Joshua Fishman en 1972 realiza una modificación al concepto de Ferguson, donde invalida 8 de las 9 constantes. Y esto se debe a que Joshua extiende las dicotomías, porque para que sea diglosia pueden haber más de 2 variedades. Incluso dice que deben desaparecer las restricciones de tipo que B no estuviese comprometida por lectos o registros de A. Además de esto, él propone el siguiente esquema, por decirlo así. La diglosia, según el postulado de Fishman, además de incluir dialectos, pueden ser variedades de lenguas o dos lenguas distintas usadas para finalidades específicas o intenciones específicas. Una lengua se usa en un contexto formal y la otra en un contexto informal. Por lo tanto, él dice que puede haber diglosia y bilingüismo. Esto ocurre cuando el bilingüismo con diglosia, cuando hay dos lenguas y una se usa en un contexto formal, académico, y la otra se usa en un contexto informal. Puede haber solamente bilingüismo, ya que ambas lenguas son de gran importancia y se reconocen como tal, y puede haber diglosia, que es la parte donde hay solamente diglosia, va en relación con los que dice Ferguson, que la diglosia es una lengua y la variante de ella.
Este concepto ha ido evolucionando, tanto así que Casani, en su texto Enseñar Lengua, dice que una situación de diglosia es aquella donde una comunidad lingüística, una lengua A, ocupa los ámbitos de comunicación formales y la variación o lengua B queda reducida a contextos bajos. Para Casani, prácticamente hace la integración de lo que dice Ferguson y lo que dice Fishman, ya que él dice que no es nada más una variante, también puede ser otras lenguas, solo que tienen una intencionalidad diferente. Establecer un concepto, un ejemplo de diglosia en Venezuela resulta una gran responsabilidad, ya que cada autor tiene una perspectiva diferente. Por su parte, Ferguson dice que la diglosia es donde hay una lengua y una variante. Sin embargo, Fishman dice que pueden ser dos lenguas, pero con una intencionalidad distinta. Según el concepto de Ferguson, podríamos decir que que un ejemplo de diglosia en el territorio venezolano ocurre con los diversos geolectos que hay. Por ejemplo, la zona andina, la zona centro-occidental, la manera de comunicarse en contextos formales no es la misma que como se comunican en contextos informales. Y desde el punto de vista de Joshua Fishman, se podría decir que es una diglosia con bilingüismo, ya que podríamos nombrar la parte de las diferentes tribus que aún existen en Venezuela, que ellos tienen su lengua nativa para expresarse entre reuniones informales, su grupo, y el castellano, que es con el que se expresan en contextos más formales. También se puede decir que cuando escribimos y cuando hablamos hay un proceso de diglosia. ¿Esto por qué? Recordemos que la escritura en la mayoría de los casos, escúchese bien, es, tiene más prestigio que la oralidad, ya que en la oralidad tenemos deícticos, tenemos pausas, tenemos muletillas, que durante el momento de la escritura no. Entonces podría decirse que es un proceso de diglosia. Habiendo conocido un poco sobre el bilingüismo y la diglosia, así como algunos ejemplos de ellos, es posible mencionar el multilingüismo. Este se refiere a la coexistencia de varias lenguas en la vida de una comunidad. También refiere a las competencias de una persona en el manejo de más de dos lenguas en su vida diaria. El multilingüismo se deriva de varias causas. Según Faisal, estas causas pueden ser de migración. Se producen cuando un grupo se mueve a otro territorio y mantiene su nacionalidad. Por ejemplo, cubanos y puertorriqueños en Estados Unidos. Otra causa es el imperialismo. Esta se define como el dominio por la fuerza de un país sobre otro. Por ejemplo, la colonización española. Otra causa, federación. Ella hace referencia a la unión de diversos grupos étnicos o nacionalidades bajo el control político de un Estado, como se conoce en Suiza y la para entonces Unión Soviética. Y la última causa podría ser fronteras, aquella que se produce en la frontera entre dos países, como por ejemplo Uruguay y Brasil, donde se habla español y portugués, respectivamente hablando, y surgen dialectos portugueses del Uruguay. La mayoría de los países multilingües, de hecho, el multilingüismo parece ser la situación más natural de las sociedades humanas, ya que el uso de una sola lengua en un país es generalmente el resultado de contiendas bélicas o políticas de movimientos poblacionales. En general, de dominación de un pueblo sobre otro. En general es lo que demuestra, es lo que nos arroja. En el multilingüismo, cada lengua tiene su función, como es el caso de Paraguay, donde el guaraní representa su identidad y el español es la del prestigio social. Por su parte, el
plurilingüismo se utiliza para definir a una persona capaz de comunicarse en varias lenguas, dando entonces los siguientes resultados. El multilingüismo hace referencia al país, al lugar o a la institución que utiliza más de dos lenguas. ¿Por qué decimos institución? Institución porque, digamos, una institución educativa que pudiese educar o impartir más de dos lenguas en su currículum, la convierte en una institución multilingüe. En el caso del plurilingüismo, se hace referencia directamente a la persona, al sujeto, al individuo capaz de comunicarse o entender más de dos lenguas. Es muy importante entender que la lengua es sinónimo de identidad. Por tanto, refleja quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. Comprender esta iniciativa ayudaría a obtener grandes, digamos, avances en la aceptación de pueblos, de géneros, de grupos y de culturas, sobre todo en estos tiempos donde la integración y la inclusión está altamente de moda, y sobre todo de grupos étnicos, de grupos sociales, y entender que la lengua forma parte de nosotros desde nuestra lengua materna, sería un primer paso para el avance de la aceptación de quiénes somos. Bueno, de esta manera damos conclusión a esta breve explicación sobre las lenguas en contacto y los fenómenos producto de esto. Nos despedimos, no sin antes agradecer por su amable atención. Muchas gracias.